Luego vamos a tener dos maniobras de apertura de la vía aérea y de la ejecución de la ventilación, que vamos a utilizarlo dependiendo del contexto. Si tenemos, en primer lugar, vamos a tener la extensión de cabeza y elevación del mentón, pues que esta técnica, no, disculpe, ya, así como. Entonces tenemos dos técnicas, tenemos la extensión de la cabeza y elevación del mentón, que como podemos ver en la imagen ahí se coloca una mano sobre la frente y después con los dedos cerca del mentón vamos a extender la cabeza y elevarla, y elevar el mentón. Después va a estar la tracción mandibular, que se va a utilizar en caso no funcione la extensión de cabeza y elevación del mentón o se sospeche de una lesión medular. Entonces, como vemos en la imagen, se coloca una mano en cada lado de la cabeza y es que se tracciona, ¿no? la mandíbula y se desplaza hacia adelante. Y en caso se cierren los labios, pues se empuja con los pulgares el labio inferior para abrirlo. El siguiente. Entonces, tenemos aquí estos dispositivos de barrera, de la mascarilla de bolsillo, que es para un reanimador, que, eh, bueno, como vemos en la imagen, se va a colocar la mascarilla sobre el rostro del paciente, y es que, pues, al momento de realizar la ventilación, se debe presionar con fuerza. ¿No? Se debe presionar con fuerza porque si no podría salirse el aire. Entonces debe administrarse durante un segundo para hacer que se pueda elevar correctamente el tórax de la víctima. Después está el dispositivo bolsa mascarilla, que es de uno a dos reanimadores, que en este caso se eleva la mandíbula igualmente porque necesitamos mantener abierta la vía aérea. Se coloca la mascarilla igual con fuerza para evitar que salga el aire y pues es que con la otra mano es que se comprime la bolsa para poder realizar las ventilaciones. El siguiente. Entonces, aquí tenemos también el caso de que sea de un reanimador, de dos reanimadores. El primer reanimador lo que va a hacer es comprimir el tórax, va a hacer las compresiones y se va a centrar solo en eso, en comprimir el tórax los 5 centímetros, mantener la frecuencia correcta y, y evitar, minimizar lo máximo posible las interrupciones, que sean menos de 10 segundos. Mientras que el otro reanimador es que el que se va a encargar de mantener la vía aérea y pues realizar las ventilaciones. Y estas funciones se van a intercambiar cada 5 ciclos o cada 2 minutos. Siguiente. Entonces lo que tenemos acá es el DEA, este desfibrilador externo automático. Una vez llega, se tiene que encender, se colocan los parches y pues es a partir de ahí donde se debe retirar. Una vez ya se han colocado los parches, es donde el DEA va a detectar el ritmo y si es desfibrilable, se realiza la descarga y en caso no sea desfibrilable, se continúa con las compresiones. Siguiente, por favor. En caso encontremos al paciente que esté ventilando y tiene pulso, debemos dejarlo, no podemos dejarlo así nada más porque podría ahogarse con el vómito, entonces se debe realizar esta posición de recuperación de seguridad, ¿no? Que estamos viendo en la imagen. Siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadro de lo que ya se ha ido explicando, que resume esta de la guía, que resume es el cómo se realiza este manejo del soporte vital básico. Y bueno, lo que no he explicado es el momento en el que llega el DEA, ¿no? Es en la parte final y es comprobar el ritmo. Y una vez si se ve si es desfibrilable o no, pues si es desfibrilable se administra la carga y después inmediatamente se reanuda las compresiones. Y en caso no sea desfibrilable, pues se sigue durante 2 minutos el RCP.
Siguiente. Luego tenemos la reanimación avanzada, que va a ser parecido, pero igualmente acá la importancia está sobre todo en el masaje cardíaco, en las compresiones, en la calidad de las compresiones, que va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto, 5 centímetros de profundidad y evitar las interrupciones al máximo. Siguiente. Tenemos estos dispositivos para el manejo de la vía aérea, son los dispositivos supraglóticos y los infraglóticos. Los infraglóticos va a estar representado principalmente por el tubo endotraqueal, que eh, este va a necesitar cierto entrenamiento para realizarlo, porque si la persona no tiene entrenamiento, pues es más probable que haya fallas. Y sobre todo esto puede pasar en el caso en que haya una complicación, por ejemplo, en una situación especial como una embarazada, que es mucho más probable que haya fallas en la intubación, pues esto empeoraría más la situación. Después están los supraglóticos. Estos ya son mucho más fáciles, hay mayor facilidad de inserción, mayor facilidad de entrenamiento y está la mascarilla laringia y el tubo laringio. Siguiente. Y este es un cuadro sobre la secuencia del, del DEA, del algoritmo de la desfibrilación. Después del RCP, igualmente se ve si es que el ritmo es desfibrilable o no, y si está la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, es que se realiza la descarga, después RCP por 2 minutos, igualmente se va comprobando si el ritmo es desfibrilable o no. Y igualmente, después de una descarga, inmediatamente un RCP durante 2 minutos. Y si está por ejemplo, en asistolia, pues se continúa con el RCP durante 2 minutos y se comprueba nuevamente si es que el ritmo es desfibrilable. Y así, eventualmente, hasta que se pueda lograr el ritmo sinusal. Siguiente. Bueno, vamos a continuar ya con esta situación especial, que es cómo es el RCP en las gestantes. Entonces debemos comprender que existen cambios normales, fisiológicos, en el momento del embarazo que van a cambiar el cómo vamos a actuar ante, en el caso de que haya un paro cardiorrespiratorio en una mujer gestante. Ahora, hay ciertos factores que van a empeorar el hecho de que haya una mayor incidencia en este tipo de pacientes, y es factores como presencia de comorbilidades o una edad materna avanzada. Respecto a las causas del paro cardiorrespiratorio, hay, dependiendo, están las causas obstétricas y las no obstétricas. La, de acá, de estas, la hemorragia, la preeclampsia y las complicaciones tromboembólicas, como por ejemplo la trombosis venosa profunda, van a ser, pues, históricamente las causas más frecuentes de este PCR. Siguiente, por favor. Ya, entonces van a haber ciertas repercusiones, como había mencionado, cambios fisiológicos en el RCP, eh, o sea, cambios fisiológicos que van a afectar el cómo realizar el RCP. Por ejemplo, algunos de los cambios que van a ver es que hay, en el caso de las mujeres embarazadas, hay un mayor gasto cardíaco, que aumenta un 40 a 50%, un mayor volumen sistólico, que aumenta un 20 a 30%, la presión sistólica y la diastólica disminuyen, y la resistencia vascular sistémica y la pulmonar disminuyen también, entre otros. Y lo principal acá es que va a haber un mayor consumo de oxígeno, y esto va a llevar a que, pues, este tipo de pacientes se saturen mucho más rápido, junto con otras causas también. Siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, tenemos el cambio fisiológico. Tenemos este cuadro que nos va a decir el cambio fisiológico que hay y la repercusión que va a tener este en el RCP. Hay otros, pero los principales van a ser estos. El cardiovascular, donde hay un aumento del gasto cardíaco, y su repercusión en el RCP es que va a haber un aumento de requerimiento de los anestésicos. La compresión aorto-cava
que ya lo voy a explicar después un poco más detallado, que es importante este síndrome. Va a llevar a una menor reserva circulatoria y las vías venosas van a estar sobre el diafragma. También una resistencia vascular sistémica que va a estar disminuida, que va a causar un retraso de la aparición de los signos de hipovolemia. Después, respecto a la vía aérea, va a haber un aumento de estas escalas que son de Malampati y de Cormack, que esto a llevar, va a determinar qué tan difícil pues, es la intubación. Entonces, esto va a llevar a una vía aérea difícil y, como había mencionado anteriormente, va a aumentar el riesgo del fracaso de, de intubación 10 veces. En la vía aérea hay mayor riesgo de epistaxis y esto lleva a que nosotros tengamos que evitar la vía nasal. Respecto a nivel respiratorio, aumenta el volumen minuto, que va a causar una alcalosis respiratoria, aumenta el consumo de oxígeno, que va a causar que haya una aparición de hipoxia con mayor rapidez y por lo tanto el daño cerebral va a ser mucho más rápido y la elevación del diafragma, ¿no? Que va a causar que las compresiones torácicas sean más dificultosas. Siguiente. Estas son las dos escalas que había mencionado de Malampati y de Cormack, que pues miden dependiendo pues, eh, del grado, pues hay una dificultad en la intubación y pues esta va a aumentar en el caso del embarazo. Siguiente, por favor. Entonces, este síndrome de Aorto-Cava va a ocurrir a partir de las 20 semanas de gestación y va a ser causado porque el propio peso del bebé, como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha, el propio peso del bebé va a causar que haya una compresión de tanto de la cava como de la aorta. Entonces esto va a dificultar el retorno venoso y va a haber mayor gasto cardíaco. Entonces lo que se debe realizar, hay dos opciones, es colocar a la paciente, a la gestante, en una posición adecuada en la que se va a colocar en decúbito lateral izquierdo con 30 grados de, de inclinación en esa tabla de Cardiff. Y pues también existe otra que es con el desplazamiento del útero a lateral, ¿no? Y es por eso que en el caso del RCP se necesita, en estos casos de pacientes, de mujeres embarazadas, se necesita a un reanimador más que esté ayudando constantemente a poder lateralizar el útero para evitar que haya esta compresión de la cava y de la aorta. De entre estas dos, lo mejor es lateralizar el útero, porque cuando se encuentra la paciente en esa posición que está inclinada, entonces no podemos realizar correctamente las compresiones. Entonces, esto dificulta las compresiones, entonces lo mejor es contar con alguien más para poder lateralizar el útero y pues continuar con las compresiones correctamente. Siguiente. Entonces, tenemos la cesárea perimorte, que el objetivo de esta cesárea es intervenir y poder salvar, en caso se pueda, al feto y sobre todo a la madre. Esto es algo que va a ocurrir a partir de las 20 semanas, ¿no? Pero dependiendo de cuántas semanas tenga el bebé, es que se va a proceder, ¿no? Porque no toda mujer que tiene, no toda mujer gestante que tiene un paro cardiorrespiratorio es candidata a realizar una cesárea perimortem. Entonces, si el feto es de menos de 20 semanas, pues la cesárea no es urgente. Si es de 20 a 24 semanas, lo que se tiene que realizar es esta cesárea emergente para poder permitir el RCP y evitar que el peso del feto pues siga comprimiendo la aorta y la cava. Pero acá lo más probable es que el feto no sobreviva. Y es a partir de las 24 semanas en el que sí es mucho más probable de que se pueda salvar tanto la vida de la madre como la del feto. Pero en estos casos siempre se va a priorizar la vida de la madre. Siguiente, por favor. Y este sería un cuadro que resume más o menos el cómo se debe proceder en el RCP en el caso de una mujer gestante. No sé si se ve bien,
pero arriba se puede ver que hay tanto en el soporte básico como en el avanzado. En el básico van a necesitarse mínimo 3 miembros, como había mencionado, se necesita uno más para poder lateralizar el útero y evitar esta compresión. Y el equipo en el avanzado va a haber un equipo multidisciplinario que va a estar compuesto por un equipo obstétrico, un equipo de neonatología, un equipo anestésico y un equipo de RCP adulto. Entonces se realizan igualmente como normalmente se haría las compresiones de alta calidad, la desfibrilación en el momento que corresponda y siempre pues monitorizando la calidad del RCP. Entonces, al momento que llega el equipo de paro cardiorrespiratorio materno, hay intervenciones maternas y las intervenciones obstétricas. En el manejo de la vía aérea quien debe intubar debe ser el más experto, ¿no? Porque como había mencionado, causa 10 veces más fallas la intubación en este tipo de pacientes, en gestantes. Entonces, lo ideal es de que quien sea más experto realizándolo lo haga, pues, para tener la apertura de la vía aérea. Después, acceso intravenoso por encima del diafragma. También hay que valorar la hipovolemia y en caso sea necesario volemizar y detener la perfusión de magnesio y dar cloruro de calcio si es que corresponde. Después, en las intervenciones obstétricas, lo que había mencionado, el desplazamiento manual continuo, de este desplazamiento del útero debe ser continuo en todo el momento mientras se realizan las compresiones, las ventilaciones, porque no puede estar comprimiendo el peso del bebé. Y también prepararse para la cesárea perimortem, que esta se va a realizar, se debe ya estar preparándose para este tipo de procedimiento cuando hayan pasado 4 minutos de, del paro cardiorrespiratorio. Entonces es a partir, dependiendo de cuántas semanas tenga el feto, es que se va a proceder. Y en el manejo adecuado de vía aérea lo principal va a ser administrar oxígeno a flujo mayor o igual a 15 litros por minuto y se deben hacer 2 intentos de intubación por cada técnica, es decir, 2 intentos de intubación traqueal, 2 intentos de máscara laringia y pues si es necesario pues un intento de ventilación con máscara facial y si falla una cricotiroidectomía. Una vez intubada también ventilar a un ritmo de 8 a 10 insuflaciones por minuto y utilizar tubos endotraqueales de 6 a 7 milímetros. Ese sería principalmente el, el manejo tanto de soporte vital básico como el avanzado. Siguiente, por favor. Bueno, con eso finalizaría la exposición, doctor. Gracias. La RCP del adulto. A ver, ha expuesto Alexander, ¿no? Sí, doctora. A ver, aportes de sus compañeros Wilmer y Guadalupe. Doctora, buenas noches. Bueno, Buenas sí, noches. hablar de RCP adulto, doctora, resulta bastante amplio, pero nosotros hemos tratado de resumirlo en cosas puntuales, ¿no? En sí, creo que no hay que olvidar, doctora, también que para poder realizar un buen RCP en adultos, hay que determinar también las causas, ¿no? Que puede tener un adulto, ¿no? En este caso, las causas del paro cardiorrespiratorio. Dependiendo de ello, también nos va a permitir a nosotros, en el último cuadrito, también en el algoritmo avanzado que hemos podido notar, vamos a determinar si el paciente pues tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable y respecto a ello, si es que si se puede trabajar respecto a ello, pues nos va a poder ayudar a nosotros buscar la causa en sí, ¿no? Por ejemplo, no olvidar que una de ellas podría ser hipovolemia, ¿no? Hipoxia, eh, causas hidroelectrolíticas, alteraciones hidroelectrolíticas como la hipercalemia, por ejemplo, la hiperpotasemia, ¿no? O sea, hay
Hay una mnemotecnia, no sé si habrán escuchado, creo que en algún momento también nos enseñaron las H's, las 5 H's y las 5 T, donde también es muy importante recordarlas, ¿no? Y las T, dentro de las T también estaba el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar, la trombosis coronaria. Entonces, como, como bien respecta a ello, pues es importante tenerlo en cuenta, doctora, también las causas en este caso del paro cardiorrespiratorio en el adulto, ¿no? Bueno, eso es lo que conocemos como las 6 H's y las 6 T's, ¿no? Sí, exacto, doctora. Es una mnemotecnia que también nos permite recordar. Como aquí en Ya. esta, por ejemplo, en este algoritmo del paro cardíaco, aparte de saber si es que realmente el paciente tiene un ritmo desfibrilable, no desfibrilable, y hacemos la descarga, los RCP, comprimimos, llega un momento donde nosotros tenemos que tratar la causa, ¿no? Si es reversible en este caso de nuestro paciente. Porque cuando ya a veces no es desfibrilable, ¿no? Y ya el paciente puede llegar a pasar al otro extremo, ¿no? En este caso estamos hablando de que pueda tener tal vez una sistolia, ¿no? Y entonces es importante también tratar la causa reversible en estos casos de los pacientes y no olvidar eso, ¿no? Cuando usted, claro, reanima a un paciente, definitivamente si hace un buen masaje, hace todas las maniobras adecuadas o desfibrila en el momento oportuno, el paciente va a salir del paro, ¿no? Va a recuperar el ritmo sinusal. Pero el tiempo, digamos, que permanezca en este ritmo sinusal va a depender de la causa de fondo, ¿no? Porque puede salir, pero en minutos vuelve a entrar en paro, ¿no? Si es que tiene una causa de fondo que no está siendo manejada. La mayoría de veces en pacientes hospitalizados o pacientes que vienen por la emergencia, son pacientes que están con una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, si usted no corrige la acidosis metabólica porque vienen por deshidratación severa, sepsis, qué sé yo, si no corrige esto, entonces obviamente el paciente va a retornar a este estado de paro, ¿no? Igualmente, si tiene casos de traumatismo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene un traumatismo abdominal o torácico cerrado, pero usted clínicamente puede evaluar al paciente y ver cuánto está, si está pálido, ¿no? Si tiene, cuál es su higiene capilar. Entonces puede, digamos, dar, de acuerdo al tipo de traumatismo, quién lo trae, algún antecedente, cómo ha sido el accidente, tener una idea de cuál puede ser la lesión, ¿no? Inmediatamente, bueno, ahora apenas llega el paciente a la emergencia, lo primero que hacen es colocarle un monitor, ¿no? Con ese monitor van a ver el EKG, la toma de la presión, saturación, ¿no? Ese primer, digamos, verificación, checklist de las funciones vitales es lo que va a determinar, digamos, cuál es el estado de su paciente, ¿no? Pero no cometan el error de poner el monitor y no palpar el pulso, ¿no? Porque esto se da cada rato, yo lo veo casi todos los días en el hospital, cuando la mayoría de médicos jóvenes pues están más acostumbrados a poner el monitor, ¿no? Le ponen el monitor y no le han palpado el pulso. Entonces puede dar el caso que el paciente efectivamente va a tener un trazado, como el que ven aquí a la derecha, la diapositiva, de un ritmo sinusal, ¿verdad? Y entonces ustedes pensar que está bien, pero de pronto ese paciente está en actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? O sea, tiene actividad eléctrica, que vive en un trazado normal, pero no tiene pulso. Entonces, si usted no le toma el pulso y ve el trazado normal, puede pensar que el paciente está bien. En cambio, si le toma el pulso, que es lo primero que tiene que hacer, usted va a determinar si este ritmo corresponde a un paro o es un paciente que está en un ritmo normal, ¿no? Con buen, digamos, con un buen flujo arterial, venoso. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Apenas llega el paciente, puede colocar el monitor usted, pero palpe el pulso. El pulso, desde el punto de vista de sus recuerdos que tendrán de la semiología,
les va a dar muchísimos datos, ¿no? De acuerdo a la amplitud, la frecuencia, las características del pulso. Usted puede determinar incluso el paciente es hipertenso, si tiene alguna otra patología y de acuerdo a la amplitud también ver si es un paciente que está chocado, ¿no? Está próximo a hacer un paro. Entonces es muy importante esto de palpar el pulso. Otra de las cosas ahí que hay que tener en cuenta es, como decíamos, el antecedente, ¿no? Rápidamente, muchos de los pacientes vienen traídos por los bomberos, un vecino que no sabe qué ha pasado, ¿no? Pero algún dato siempre se puede aportar el bombero, el policía, no sé, lo encontró caído en la calle, en la carretera, ha tenido un accidente con contusión torácica, abdominal, estaba inconsciente o estuvo consciente cuando recién lo vieron y después cayó en inconsciencia. Algún dato que les haga ver cuál ha sido el mecanismo del trauma y por lo tanto el mecanismo del paro, ¿no? Entonces, frente a un paciente pálido que lleva un accidente de tránsito, usted debe descartar hemorragia intracerebral, hemorragia intratorácica abdominal, ¿no? O una fractura también de pelvis que puede producir un hematoma importante y eso lleva al paro al paciente, ¿no? De tal forma que felizmente ahora ya en las unidades de shock trauma tenemos el ECOFAS, ¿no? Podemos hacer un ECOFAS y ver si hay contenido de sangre, digamos, en tórax o en cavidad abdominal, ¿no? Pero también puede tratarse de un taponamiento cardíaco, ¿no? A ver, ¿cómo diagnosticarían un taponamiento cardíaco? A ver, la doctora Elita. ¿Ya llevaron tórax? Doctora, eh, sí, bueno, en este caso, el paciente que suele tener un taponamiento cardíaco, ¿no? Que hay sangre a nivel de del pericardio, ¿no? Está comprimiendo, por así decir, el corazón, entonces el paciente puede estar bastante ansioso, puede tener un dolor torácico, ¿no? Donde le modifique bastante la respiración. El paciente inclusive podría tener podría estar inquieto o podría tener disnea, problemas para respirar, ¿no? Inclusive puede llegar al síncope, tal vez tener mareos. Entonces, es importante también, creo que, ver la clínica del paciente, notar ello, doctora, ¿no? No, pero ¿cómo diagnostica pues usted? De eso estamos hablando, un taponamiento cardíaco. Bueno, podríamos Ahí llega el tener en paciente, está cuenta. inconsciente y viene el bombero, lo trae. Claro, yo, doctora, tomaría en cuenta la clínica de mi paciente, o sea, ver, tal vez tiene hipotensión en este caso, podría tener elevada la presión venosa central, en ese momento, ¿no? Notar la clínica de mi paciente. A ver, ¿quién quiere agregar Natalia del Biblioteca. grupo o si no, de cualquier otra persona del... Doctora, ¿Quién está hablando? Morán, Mora. ¿me escucha, doctora? Renato, sí, dime. Podríamos tener en cuenta la triada de Beck para el diagnóstico, bueno, en este caso, ¿no? De una emergencia, el examen físico sería muy importante y las funciones vitales, porque en las funciones vitales veríamos si este paciente presenta hipotensión y al examen físico la distensión de venas del cuello que está provista por el aumento de la presión venosa central y, bueno, cuando hacemos la evaluación cardiovascular, los ruidos cardíacos alejados para la triada completarla, ¿no? Y ahí haríamos el diagnóstico de primera instancia. ¿Cuál es la triada de nuevo? Repíteles a tus compañeros. Hipotensión, distensión de venas del cuello y los ruidos cardíacos alejados. Claro, ¿no? Una ingurgitación yugular, no hay pulso o un pulso filiforme y además no hay ruidos cardíacos audibles, ¿no? Muy alejados. Pero además palidez, ¿no? Porque si ese corazón está ahí atrapado, no hay flujo y por lo tanto el paciente está pálido.
Doctora, ¿sería palidez distal o palidez en general? Palidez general. El paciente está, generalmente es un paciente pálido y entonces no, a veces no hay evidencia de sangrado en otro lado, en extremidades, abdomen no hay, y sin embargo sí tiene una palidez importante, entonces está presentando un taponamiento, ¿no? Y esto es más súbito, ¿no? Porque generalmente para que un paciente haga palidez, si tiene un sangrado, digamos, intraabdominal o intratorácico, a veces inmediatamente no está pálido, ¿no? Porque hasta que recolecte, digamos, un volumen importante, ¿no? Claro, obviamente dependiendo el calibre del vaso también que se ha roto, ¿no? Si es una ruptura hepática o una ruptura, digamos, un aneurisma de aorta, obviamente eso va a ser una palidez inmediata y, digamos, rápida, ¿no? Pero en el caso de un taponamiento, el paciente está pálido, ¿no? No tiene pulso, no responde o hace poco respondía y ya no responde. Ingurgitación yugular, hipotensión, ¿no? Y ruidos alejados o no hay ruidos, ¿no? Entonces, es muy importante que hagan el diagnóstico porque ¿cuáles ahí ustedes creen que ese paciente que va a tener seguramente actividad eléctrica sin pulso saldrá con masaje? Usted le empieza a hacer masaje y el paciente sale a ritmo sinusal o diré recupera el flujo. A ver, ¿qué No. dicen? No, pues, ¿no es cierto? Ahí hay que tratar la causa. Entonces, inmediatamente, ¿qué haríamos, Renato? Haríamos una pericardiocentesis Claro, ¿a nivel de dónde? del apéndice sifoides. Mm, Y yo recuerdo que habían dos, que era una del apéndice sifoides y otra que era... Paraesternal, ¿no? Es a nivel de Ajá. del quinto espacio intercostal paraesternal derecho, ¿no? Hacia el dirigido a la punta del corazón. ¿Y qué vamos a obtener? Líquido en la cavidad pericárdica. ¿Qué líquido? Ah, ¿Qué líquido es ese? ¿Líquido pleural? ¿Qué líquido es? ah, puede ser sangre, doctora. Puede ser sangre. Oye, ay, ahora sí, Renato, te pongo cero. ¿Cómo que puede ser No, 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 sangre? doctora, disculpe. Creo que ya la hora les está afectando. A ver, bueno, entonces es importante, como verán, hacer el diagnóstico. Y si fuera un neumotórax de tensión, a ver qué dice la doctora, a ver quiénes están. Wilmer, perdón, el doctor Wilmer. Igual, doctora, tendría que ser una función torácica para poder extraer, ¿no? ¿Dijo motores o otra cosa? Neumotórax de tensión. Igual, tendría que hacer una función o mediante un drenaje torácico, extraer la sangre para evitar esta compresión. Pero ¿cuál es la clínica, pues, doctor? ¿Cómo sabes? ¿Cómo decides poner tu aguja? Ya bueno, en la clínica vamos a ver un paciente con distrés respiratorio, posiblemente está en cianótico, una saturación posiblemente está muy baja del paciente. De repente, al medir una presión, va a estar con una hipotensión el paciente y básicamente eso nos estaría dirigiendo a tratar de auscultar al paciente y valorar, ¿no? Entonces, cuando yo lo ausculto, va a tener los ruidos y ruidos alterados, posiblemente va a tener una matidez ¿Cómo en, son esos en- ruidos alterados y matidez? No entiendo eso. durante la auscultación, cuando ausculto el tórax del paciente, voy a encontrar matidez en uno de ¿Matidez? los... A ver, ¿ustedes qué dicen? Matidez. Los voy a desaprobar en semiología ustedes, ¿ah? ¿Qué es eso de Sería una matidez? hiperropia. Matidez sería en hemotórax. ¿La matidez se ausculta, para empezar? Percusión. Es percusión, ¿no? ¿Qué van a auscultar ahí? En el pulmón mejor dicho, hay un desplazamiento al mediastino, ¿no? Por un neumotórax de tensión. Y esa es la causa del paro, ¿no? Desplazamiento brusco al mediastino.
igual con compresión del corazón. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en la clínica? Para empezar, puede haber una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? O sea, aparentemente un ritmo sinusal, pero no hay pulso. El paciente ya ni siquiera de pronto habrá estado con distrés respiratorio, pero ya ni tiene porque ya viene en paro. ¿Qué más? En la auscultación que vamos a encontrar, Murmullo vesicular ausente. claro, murmullo vesicular ausente, ¿no? Al otro lado hay murmullo y no hay murmullo. Y a la percusión, si tuviéramos tiempo de hacerle. Sonoridad. ¿Ah? Timpánica, doctora. Timpánico, pues, ¿no? Timpánico, timpánico. Oye, ustedes ya hace tiempo, parece que 20 años hace que han llevado semiología. Bueno, entonces, cuál es el tratamiento, Hugo? No, perdón, Renata, ¿quién estaba hablando? ¿Wilmer? Tratar de, en caso del emotora, tratar de drenar el contenido que está ocupando el espacio pleural. ¿Qué Entonces contenido puedo está colocar un ocupando? drenaje torácico. Pus, sangre, no sé. En el caso de motoras va a estar conteniendo sangre, pero la manera más próxima de tratar de Neumotoras, comprimir sería, atención. Hemos hablado de neumotoras, atención. yo le escuché motoras, por eso le pregunté, doctora, en No, ese momento. neumotoras, atención. En caso de Porque motoras, estamos hablando de tratar las de, 5 T's o 6 T's y 6 H's. no, pues, hace un momento pregunté si era motoras o no motoras, porque no lo escuché muy bien, pero por eso que le creí que había escuchado motoras. Bueno, en el No, caso pero de si estamos neumotoras, diciendo obviamente que sí, no se oculta murmullo y está timpánico. Ya, sí, por a eso, ver, doctora, sigue. escuché mal, pero igual indico, en el caso del neumotórax, aquí se tendría que drenar el aire que está ocupando los espacios pleurales. Entonces, tendría que drenarle con una punción torácica para poder extraer ¿Y dónde se hace la punción? ¿no? Entre el segundo y tercer espacio intercostal. ¿Y a qué nivel del tórax? ¿Paraesternal? ¿Posterior? ¿Dónde? Lateral, doctora. ¿Dónde pues lateral? Línea medio clavicular. ¿Qué dicen los otros? Sería la línea media clavicular, doctora. Mm. Bueno, entonces hay que evacuar ese aire y ese es el tratamiento, ¿verdad? Así como en el taponamiento, evacuando la sangre contenida ahí que está atrapando el corazón, igual en el neumotórax de tensión, ¿no? Evacuando, obviamente, lentamente, no se puede evacuar bruscamente. Esa va a ser la solución, el paciente va a volver el pulso y no tiene nada más que hacer, de pronto no hay ni que colocar adrenalina, ni menos hacer masaje, ¿verdad? Entonces, como verán, el manejo de una actividad eléctrica sin pulso es tratar la causa. Una de las causas más frecuentes de lo que viene a la emergencia con actividad eléctrica sin pulso es la hipovolemia, ¿no? Este paciente que tiene obstrucción volvo-sigmoides, una obstrucción de varios días, que está con tercer espacio importante, entonces él está depletado de volumen, viene por la emergencia y viene en paro en actividad eléctrica sin pulso. O una hemorragia importante, hemos dicho ruptura de útero, ruptura de vaso, ruptura de hígado. Entonces viene chocado o viene en paro en actividad eléctrica sin pulso. ¿Y cómo lo voy a tratar? Si es una hipovolemia, pues reponiendo el volumen. Pero si se trata de un sangrado, ¿qué debo hacer con este paciente? A ver, Elita. En el caso de hipovolemia, doctora,
o de una hemorragia externa? No, pues, un paciente que viene, no sabemos, puede ser hemorragia externa o interna, no interesa, el paciente está en paro y entonces no tiene antecedente de haber tenido náuseas, vómitos, ni diarreas, ni vómitos, nada de eso, sino un traumatismo. O estaba embarazada, de pronto le ha venido una contracción fuerte y se ha caído al piso. Bueno, en este caso yo podría sospechar de que mi paciente puede tener una hemorragia interna, doctora. Ya, muy bien, hemorragia Ujú. interna, ¿no? Si se ha traumatizado, puede tener ruptura de cualquier víscera maciza. ¿Qué más? Y la gestante que de pronto hizo una contracción muy dolorosa y luego se cayó al suelo. ¿Qué puede pasar? A ver, del Rosario, Sandra del Rosario. Sí, doctora. ¿Estás en otra clase? Doctora, bueno, en el tema de nuestra gestante, como está embarazada, pues si tiene algún tipo de traumatismo, puede No tener tiene también. no hemos dicho que tenga un traumatismo. Yo pensaría entonces en ella, doctora, una hemorragia uterina, ¿no? Como es gestante, entonces, podría pensar en eso. A ver, Sandra. Doctora, ¿se me logra escuchar? Doctora. Sandra. Doctora, ¿se me logra escuchar? Yo te escucho, tú que no sé si estás escuchándonos. Sí, lo estoy escuchando. ¿Qué dices? Doctora, ¿se puede usar lo que es el cloruro de sodio? Creo que no está. A ver, Rubén. Doctora. Rubén López. ¿Quién quiere hablar, Renato? Sí. Doctora, le he estado hablando y me han silenciado. ¿Quién es ese Sandra, Malostres? Sandra, tu audio estaba cortándose cada rato. Sí, me han silenciado cuando estaba hablando, doctora, o no sé. Bueno, a ver, habla más, Sandra, a ver. No sé quién estará haciendo esas maniobras. Bueno, doctora, le estaba diciendo que... Sandra, tu audio no se te escucha. Doctora, me han vuelto a silenciar, la verdad. Le estaba hablando y me han vuelto a silenciar. A ver, chicos. O no sé ¿quién si le está podría haciendo eso? escribir, doctora. No, pero habla nomás si te estamos escuchando. Ya, doctora. Bueno, le estaba diciendo que se sospecharía de lo que es una hemorragia uterina, en este caso, y pues para eso tendríamos que reponer líquidos. Entonces, en este caso, pues se podría usar lo que es el cloruro de sodio o expansores también plasmáticos. Bueno, al menos yo diría eso, doctor. Como por ejemplo el poligilena. Ya, pero la pregunta era si la paciente presentó contracción uterina fuerte y después de eso se cayó al piso. Entró en inconsciencia. Y llega a la emergencia y está en paro, no tiene pulso.
Entonces la pregunta es, ¿qué le podría haber pasado? Ya, la doctora Elita creo que dijo una hemorragia uterina, ¿no? Doctora, Ajá, doctora. Sí, Renato. doctora, puede haberse producido un infarto agudo de miocardio porque el estado de embarazo conlleva un estado de formación de trombos, o sea, es un estado protrombótico el embarazo y puede haber causado un infarto agudo de miocardio. O sea, si no, si está ahí parada la paciente nada más y Eso se es muy cae. raro, ¿no? Muy raro. Paciente gestante, generalmente son pacientes jóvenes, difícil que tengan una enfermedad coronaria previa, un estado de trombosis, tendría que estar asociado a otras patologías más, ¿no? La causa más frecuente siempre es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? O la ruptura uterina, ¿no? Si el paciente está en trabajo de parto y ha sido cesárea anterior o tiene algún problema, puede hacer una ruptura uterina o puede ser un desprendimiento prematuro de placenta, que es lo más frecuente, ¿no? Y generalmente asociado a una enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Entonces, esa es la primera causa que podría desencadenar un paro en actividad eléctrica sin pulso, una paciente que viene inconsciente, sin pulso, pálida, ¿no? Está gestando, entonces inmediatamente se debe proceder a hacer la reanimación y en este caso, si estamos sospechando una actividad eléctrica o un desprendimiento prematuro, pues debe ir al quirófano lo más pronto posible, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de encontrar todavía ese niño vivo. Cuando hay un desprendimiento de más del 50% de la placenta, que generalmente se asocia a hipertensiones muy severas en la madre, probablemente el niño ya se ha muerto, ¿no? De tal forma que si hacemos una reanimación rápida y tenemos un diagnóstico rápido, podemos llegar al quirófano, inducir la cesárea y salvar al niño y a la madre, ¿no? Pero si estamos sospechando de una hemorragia interna, ya sea la obstétrica u otra, ¿qué debemos hacer? Era la otra pregunta. Que creo que Sandra estaba contestándonos también. A ver, Sandra. Sí, doctora, bueno, yo estaba diciendo que en caso de lo que es una hemorragia, ¿no? Se podría usar lo que es una reposición de líquidos, como lo que es el cloruro de sodio o expansores plasmáticos, como por ejemplo la poliginelina. Ya. ¿Qué más? Eso es más o menos lo que me acuerdo, doctora. Lo que te acuerdas. A También ver. se podría encontrar, también creo yo, doctora, que se podría pedir lo que es el hemograma, ¿no? En esos casos, los hematocritos para saber todo eso. A ver, ¿quién más quiere participar? César Guamán. Sí, doctora. Bueno, básicamente la reposición, ¿no? El líquido es lo primero, creo que tenemos que actuar en el primer momento. Ya después ya sería monitorizar ya al paciente ya con otras pruebas, como mi compañero me dijo, un hemograma, o ver lo que es la presión arterial también de la paciente, para evitar ya complicaciones futuras. Ya, pero hemos dicho que el paciente está en paro, ¿ah? Está en actividad eléctrica sin pulso. O sea, no tiene pulso. Tratar la causa es operarla, ¿no? Pero mientras la operamos hay que reanimarla, ¿no? Eso, debemos reanimarla, como ha dicho su compañero, por lo menos 4 minutos, ¿no? Hay que reanimarla. ¿Qué hacemos? Juan Pablo Herrera. Hilda Lozano.
quedar Sí, doctora. y drenar incluso espontáneamente. Sí. Y entonces, cuando se ubican pues en la zona inguinal, pueden Ya confundir dijeron con el último mantener síndrome, que es el pulmón inguinal, alerta que las veremos funciones más adelante vitales. cómo acaba, y pues uno puede pensar que es un pulmón inguinal que drena, ¿no? No sé. Hilda, ¿estás en otra clase? Puede confundirse Lo clínicamente. siento, doctora, se me ha silenciado el Y sin audio. complicaciones, A por mí supuesto. también. El No, varón, te digo, estás en otra clase. fimosis, parafimosis, y la mujer es la adherencia de... Doctora, Sí. Doctora, siguen podríamos, silenciando el audio. No, pero tú estás en otra clase o es el audio de otros. No, doctora, no. De repente es el audio de la televisión del otro cuarto. No, pero estoy oyendo cosas de medicina. No, doctora. Doctora, Sí, Wilmer. bueno, yo creo que, bueno, no sé si corresponde, pero que también quería acotar anteriormente y va relacionado a lo que se está preguntando. Eh, bueno, tenemos que realizar la maniobra de reanimación, ¿no? Y para ello, tener en cuenta dos puntos, que cuando uno se está pensando en la reanimación en una gestante, tener en cuenta el cuadro donde se está comprometiendo algunos vasos de la gestante. Por ejemplo, aquí estábamos hablando del síndrome Veno-Cava. No sé si a eso se está refiriendo con la pregunta, pero quiero explicar un poco sobre este tema. Cuando hablamos del síndrome Veno-Cava, básicamente la posición del feto está en una manera normal y una gestante en una posición de cúbito supino, estaría comprimiendo, ocluyendo o haciendo una presión ligera sobre la vena cava y la aorta. Entonces, si yo tengo una lesión en la gestante, yo voy a realizar la maniobra de reanimación. Entonces, lo primero que tendría que hacer es lateralizar al paciente en el cúbito lateral izquierdo y de esta manera estaría evitando esta compresión hacia la vena cava, que posiblemente esté obstruyendo o al recibir esta compresión esté disminuyendo también el gasto cardíaco. Y después de esta lateralización, sí tendría que hacer ya la maniobra de reanimación. No sé si a eso se debería su pregunta, doctora. Pero no vamos a poner a la paciente en decúbito lateral. Solo vamos a lateralizar el útero manualmente. Y por eso decíamos que en una gestante podríamos necesitar un tercer reanimador, ¿no? Uno para la vía aérea, Ah, otro para el masaje y otro para lateralizar el útero. ¿Por qué? Porque sí, nunca vamos a tener la cuña esta. No es práctica tampoco, no siempre hay. Entonces necesitamos una lateralización manual. Ya, para empezar la lateralización manual. ¿Y después qué más? bueno, después de lateralizar ya tendría que iniciar yo mis maniobras de reanimación, como se mencionó en la exposición, y tendría como máximo de 4 a 5 minutos, como se menciona en el algoritmo, para poder Ya, ¿y qué realizar maniobras harías? las compresiones y las ventilaciones que están dentro del algoritmo. No sé si a eso se refiere, doctora. Y tenemos un lapso de 4 a 5 minutos A ver, en ¿qué las que dice Juan Pablo Herrera? Juan Pablo. No está, ¿no? doctora, Juan Pablo está ausente, ¿verdad? Ya, sí, ¿quién me estaba hablando? ¿Renato? sí, doctora. En parte estaba viendo donde decía nuestro compañero Wilmer, creo, de hacer las compresiones, pero de ahí teníamos que ver si estamos en un ritmo desfibrilable o no con el DEA.
o con Muy alguno. bien, ¿no? Ujú. Poner el Y, DEA. ajá. Ya, yo digo que desde el momento que la paciente ha tenido una hemorragia, sospecha una hemorragia, es muy probable, tratándose una gestante, una paciente joven que no tiene patología cardíaca, lo más probable es que esté en una actividad eléctrica sin pulso, pero yo hasta que no le ponga ¿cómo se llama? El monitor, no voy a saber, ¿no? Le pongo el monitor, veo ritmo sinusal, pero no tiene pulso, ya sé que es una actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Vamos a suponer que tienen un DEA, pues el DEA, como ustedes saben, si bien es cierto, desde el 2018 ya se ha aceptado que el DEA también sea para uso intrahospitalario, puesto que no todo el personal del hospital sabe leer el tipo de ritmo, el tipo de trazado que tiene un paciente, ¿no? Un enfermero, un técnico puede no saber y es parte del equipo multidisciplinario que tiene que ayudar al paciente en el momento que detecta el paro, ¿no? Entonces, por lo tanto, el DEA se puede usar en el intrahospitalario, aparte que es más barato, ¿no? Un DEA puede costar $1,000, en cambio un desfibrilador puede costar $5,000, ¿no? De tal forma que tener el DEA es mandatorio fuera del hospital o dentro del hospital, ¿no? Y es justamente para reanimadores legos, o sea que no necesariamente son personal de salud y que por lo tanto no saben leer los trazados, ¿no? Y esto debe estar en todos los lugares públicos donde haya abundante o bueno, una afluencia de gente, como pueden ser los hoteles, los restaurantes, los coliseos, las canchas de, digamos, de fútbol, ¿no? Debe haber un mínimo un DEA que puede ser usada por cualquier reanimador lego para diagnosticar si el paciente tiene o no algún ritmo, ¿no? ¿Qué va a pasar si le pongo el DEA? ¿Qué posibilidades tienes, Renato? Que sea una fibrilación ventricular. Ya, si la Ok. paciente la encuentro en fibrilación ventricular, entonces ¿qué cosa voy a hacer? Desfibrilar es lo que recomienda el DEA. Primeros 2 minutos de RCP, apenas llegue el DEA o el desfibrilador y tengo el diagnóstico, entonces desfibrilar, ¿no? Pero si está en actividad eléctrica sin pulso, ¿qué me va a decir el DEA? ¿O qué voy a mirar yo en el monitor? Ritmo no desfibrilable que continúe en compresión. ¿Qué cosa es un ritmo no desfibrilable en el caso de esta gestante? Aunque se use aunque se use el DEA no va a tener ningún efecto reversible, por lo que se necesita seguir haciendo las No, compresiones. no vas a usar el DEA, pues para empezar, ¿qué es lo que se- vas a mirar en la pantalla si tuvieras un desfibrilador y no un DEA? ¿Qué puedes encontrar? Doctora, ¿se puede ver un ritmo sinusal Claro, se puede ver un ritmo sinusal y que mayor a sería 60 sin frecuencias cardíacas? pulso, que sería una actividad eléctrica sin pulso, o puedes ver una asistolia, ¿no? Asistolia. Esas son las dos alternativas. Entonces, frente a eso, ya tú dices qué tengo que hacer, masaje y ¿qué más? Vasopresores. Masaje y adrenalina, ¿no? ¿Cuál es la droga de primera elección en todos los tipos de paro? La noradrenalina. La NOR. A ver, ¿qué Adrenalina, dice la adrenalina, doctora. adrenalina? ¿No? Adrenalina. ¿Y cómo se debe dar la adrenalina? A ver, ¿qué dice Hilda Lozano? ¿Hilda? No está, ¿no? Doctora, se puede dar en bolos, pero de 0,1 por kilogramo de peso, ¿no? Y repetir cada 2 o 5 minutos, ¿no? Dependiendo cómo va la RCP. ¿Cuál es la dosis en el adulto? De 0,2 por kilogramo de peso, ¿no? 0,1, 0,2 kilogramos de peso. ¿Eso es en el adulto? A ver, ¿qué dice Elita? Doctora, en el caso de la adrenalina es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos.
Claro, ¿no? En el adulto es 1 miligramo. ¿Y en Mm. el niño? En el niño 0.5 a 0.75, doctora. Miligramos por kilogramo. Sí. Cada vez es No, no va es, no es 0.01 miligramos por kilogramo. 0.01. 0.01, doctora. Sí, doctora, me confundí con el pediátrico, sí. 0.01. Bueno, entonces seguíamos en el caso RCP, o sea, masaje y adrenalina, ¿no? Esa va a ser la secuencia hasta que el paciente 4 minutos y si no se recupera, ¿qué tenemos que hacer? Coordinar, tomarle la analítica, porque si es una hemorragia, lo que sospechamos, entonces hay que hacer pruebas cruzadas, tener una hemoglobina basal, gases en sangre arterial. Entonces rápidamente le podemos sacar esos análisis, seguir haciendo el masaje y llevar la sala antes de los 5 minutos, ¿verdad? Para acabar por la vía abdominal y de esa forma, al descomprimir el útero, hay más probabilidad de que esta paciente se recupere, puesto que la descompresión de esta, valga la redundancia, compresión aortocava, va a permitir que el masaje sea más efectivo y que haya más retorno venoso y que pueda recuperar el ritmo sinusal. O diré, sí, pues, el flujo normal. A ver, y yo quería preguntarles, ¿qué pasa cuando yo estoy reanimando a un paciente y ya lo he intubado y le conecto el capnógrafo? A ver, ¿qué dice Yasmín? Si el paciente está en paro, ¿cómo estaría la capnografía? Doctora, no tendría onda, doctora. Ah, disculpe. Ya, ¿qué dice Yasmín? Si el paciente está en paro, A ver, Lucía y Nostroza. sí, doctora. Hurtado, Caterín. No, doctora, no estaría segura de cómo es que se encontrar, pero lo que sí nos va a ayudar es para poder utilizar como un indicador, ¿no? Si es que las compresiones están funcionando. Doctora, Rubén López. Sí, doctora. Podría ser, doctora, que bueno, al no existir un flujo sanguíneo continuo, este no va a alcanzar, ¿no?, a los pulmones, entonces estaría disminuyendo, doctora, las medidas en la capnografía del CO2. A ver, Caterín Mandujano. Doctora, ¿sí me escucha? Sí. Doctora, en ese caso estaría lineal. Se vería de manera lineal si hay una intubación esofágica. Claro, ¿no? Al no haber flujo pulmonar, flujo sanguíneo pulmonar porque está en paro, entonces no hay capnografía, ¿verdad? Y como dijo su compañera, una de las formas de medir la efectividad de nuestro masaje va a ser el monitoreo de la capnografía. Si yo empiezo a hacer masaje y estoy en los primeros minutos,
primero o segundo minuto, debo recobrar si mi masaje está bien hecho, una capnografía de 10, de 20, ¿no? Y en el tercer o cuarto minuto de reanimación ya debería subir más de 20, ¿no? Pero si mi masaje está mal hecho, o sencillamente no estoy siendo efectiva en estas maniobras de reanimación, la capnografía no va a subir. Significa que no hay buen flujo pulmonar y por lo tanto, ¿cómo estaría el flujo coronario? Alessandra Matos. Digo, doctora. Sí. ¿Cómo estaría el flujo coronario, decíamos? Si el paciente está en paro. Digo, doctora. ¿Aló? Disminuido, doctora. Tampoco hay flujo coronario, ¿no? ¿Y qué pasa si yo comienzo a hacer mi masaje? Y claro, como estoy monitorizándole, así como monitorizo el pulso, ya está conectada, estoy mirando también el EKG, o puedo mirarlo con las paletas del desfibrilador, puedo mirar qué ritmo tiene, si ha recuperado algo de ritmo sinusal, y le tomo la presión. Ya recuperó ritmo sinusal, parece que hay un pulsito un poco débil, ¿no? Filiforme. Le tomo la presión y tiene presión 9.2. ¿Cómo estará el flujo coronario? A ver, Rolando Mesa. Doctora, dijo 9.2. 90/20. O sea, la sistólica está en 90 y la diastólica en 20, doctora. Entonces el flujo coronario estaría, o está, como es mucha la diferencia, ¿no, doctora? Porque normalmente la diferencia es entre 30 o 20 a 30. Ese flujo coronario está bajo, doctora. O sea, no. Ese miocardio no se va a recuperar, ¿no? Sí, doctora, en ese caso tendría que, bueno. ¿Y qué droga me mejora eso? La noradrenalina, doctora. La adrenalina. No, noradrenalina, No, la adrenalina. Sería la miradora, doctora. A ver, la adrenalina me va a mejorar, va a ser vasoconstricción periférica y también me va a mejorar la presión, ¿no? En este caso la presión diastólica. Pero si ya ha recuperado ritmo, el paciente sí podría ponerle norepinefrina, ¿verdad? También podría ponerle una infusión de norepinefrina para mejorar esa presión diastólica. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias, ¿cómo se nutren? ¿De dónde viene el flujo de las coronarias? De la aorta. De la aorta, ¿no? ¿Y esto sucede en diástole o en sístole? En diástole. En diástole, ¿no? ¿Quién dijo en diástole? ¿Héctor? No. Héctor, sí, doctor. Bueno, entonces decíamos que es importante. ¿Cuál es entonces el mecanismo de la epinefrina? El rol de la epinefrina es básicamente su efecto vasoconstrictor y también va a colaborar en este tema de aumentar el flujo a nivel de las arterias coronarias, ¿no? Por lo tanto, de que se reanime ese miocardio. Y la miodarona, a ver, la doctora Lucía Inostroza.
¿Qué pasa con la amiodarona? ¿Cuál es su mecanismo de acción en el paro? Doctora, va a actuar a nivel de los receptores adrenérgicos. A ver, Doctora, ¿qué dice? Sí. sería, bueno, la medida generalmente estamos, se lo va a indicar en los pacientes cuando usamos el DEA y nos indique que es un ritmo no desfibrilable, ¿no? O que no está respondiendo a la desfibrilación. Pues en este caso ya podemos optar por la meladona. ¿En qué casos? Cuando tenemos la arritmia del paciente, cuando el paciente presenta la arritmia ventricular, o O posiblemente sea, no está estamos respondiendo a hablando la de un ritmo desfibrilación, desfibrilable, ¿no? Mejor dilo así, ¿no? Un ritmo desfibrilable. que no responde, porque que no está respondiendo Que no a responde a la adrenalina y que no responde a la desfibrilación. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual usamos amiodarona? ¿Cómo es que la amiodarona es favorable? Doctora, genera, la amiodarona genera mayormente tiene efecto vasodilatador, ¿no, doctora? Y eso hace que Ujú. no haya bastante precarga, o sea, como que no congestiona, ¿no? Ya que la adrenalina era vasoconstricto periférica, entonces la amiodarona es a la inversa, ¿no, doctora? Pero la amiodarona además produce un bloqueo a nivel de los canales de sodio, ¿no? Eso, sí, Y doctora. esto, digamos, disminuye la frecuencia, ¿no? Sí, doctora. Y sensibiliza, digamos, al miocardio al efecto de la desfibrilación. ¿Y en qué caso podemos usar sulfato de magnesio? En caso de que exista preeclampsia, doctora. Síndrome de Hell, ¿no, doctora? ¿Quién habló? Rolando, doctora. No, pero la niña. Catherine Hurtado, doctora. El sulfato de magnesio vamos a usar en caso de, ¿qué dices? A preeclampsia. Sí, pues, pero estamos hablando del paro. Cuando se encuentra un gluten largo, doctora, En taquicardia ventricular, doctora. Claro, pero en torsada de Points, ¿no? En O en torsades de Point. taquicardia ventricular Ajá. refractaria, ¿no? A la amiodarona, a la lidocaína, a la adrenalina, que generalmente puede ser por una hipomagnesemia, ¿verdad? Sí, doctora, que también va a estar relacionado con la hiperpotasemia. Doctora, Bueno. pero esa no es una recomendación 2B que sería ya riesgo-beneficio cuando ya no. Ah, claro, por eso decimos, estamos hablando este, de una arritmia ventricular refractaria tipo torsada de Points, ¿no? Que está asociada a hipomagnesemia, ¿no? Estamos hablando de eso, no es de primera línea. Y díganme, en cuanto a la desfibrilación, ¿con cuánto debemos desfibrilar? A ver, la doctora Elizabeth Paca.
Porque hemos dicho que cuando el paciente está en un ritmo desfibrilable, lo que hacemos es primero, bueno, viene el paciente, le hacemos dos minutos de RCP y de ahí apenas llega el DEA o llega el desfibrilador, diagnosticamos que es un ritmo que se debe desfibrilar. Entonces, inmediatamente desfibrilamos. Pero, ¿con cuánto vamos a desfibrilar? La doctora Elizabeth va acá. ¿Está o no está? Está ausente, ¿no? La doctora Doctora, Cristina Baltasar. Dosis mayores a 200, doctora. Doctora, una primera descarga de 120 a 200 y después de 200 a 360. De 100 a 200, doctora. Jules. ¿Quién Es está hablando? básico. ¿Quién habló ahorita? Bueno, doctora, me preguntó a mí, Cristina Baltasar. Ah, ya, sí. ¿Cómo decías, Cristina? Carga de 100 a 200 joules. ¿100 a 200 joules? Sí, doctora. Doctora, Ujú. Renato, ¿quién está hablando? No. Wilmer, ¿no? sí, doctora, no, le indicaba que dentro del algoritmo lo mencionaba que la indicación va a depender, uno, del DEA que se va a utilizar o del desfibrilador, y que ello básicamente depende de su fabricante. Por lo general, utilizan una carga de 120 a 200, el fabricante del DEA, ¿no? Y se debe aplicar siempre la carga máxima que se está manteniendo en la dosis inicial. Y las segundas descargas se van a mantener superiores o de la misma intensidad, pero nunca inferiores. Eso en el caso que sea un disparador bifásico. Que si se usa uno que es monofásico, ya podemos utilizar uno de 360 joules, que es lo recomendado, ¿no? Claro, los algoritmos del 2022 y desde el 2020 ya nos hablan de según el desfibrilador que vamos a tener, ¿no? Si es un desfibrilador bifásico, debemos utilizar 200 joules, ¿no? No menos de 200 joules. Y si es monofásico, 360 joules, ¿no? Esto ha cambiado de años anteriores, que se hablaba que íbamos subiendo, ya eso no se usa, sino hay que ver qué desfibrilador tenemos y vamos a usar la misma carga. Y la lidocaína, ¿cuándo usar la lidocaína? A ver, la doctora, el doctor René Daniel Bautista. No está, ¿no? Diego Becerra. ¿Puedo usar en fibrilación ventricular? Doctora, la lidocaína solo se utiliza cuando la amiodarona ya no, o sea, aunque no está disponible, quizás no se encuentre. Doctora, su audio no está prendido. Perdón. Carolina, me decías cuando la amiodarona no está disponible. Ajá, sí, doctora.
O sea, de primera elección, adrenalina, ¿no? En los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Y de segunda elección, la amiodarona, ¿verdad? Y la lidocaína se puede usar si no tenemos amiodarona, ¿no? Pero en realidad, lidocaína o amiodarona es casi lo mismo. Lo que sí no se debe usar es lidocaína después de haber usado amiodarona, ¿verdad? Siempre si usamos lidocaína, pues ya debemos seguir usando lidocaína. ¿Y está indicado en qué tipo de paro la lidocaína? Cristina. Carolina, perdón. Sí, está más referente a lo que vendría a ser condiciones de isquemias, como arritmias asociadas a despolarización. Esa no era la pregunta. Para taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Claro, en los ritmos desfibrilables, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, su audio se cortó otra vez. Sí, doctora, su Les micro. decía, ¿alguna otra pregunta o aporte? ¿Y qué pasa con los fluidos? ¿Qué fluidos debemos usar en reanimación? ¿Y en qué vasos debemos poner? A ver, Lactato de Ringer. Lisette. Lisette Carazas. ¿Está? No, no está. Está ausente, ¿no? ¿Qué dicen de la fluidoterapia? A ver, Cárdenas, Susana. ¿Me escucha, doctora? Sí. Catherine. Catherine. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí te escucho, pero te estoy preguntando, ¿qué hacemos con la fluidoterapia? ¿Qué debemos usar? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, esto sobre todo se puede utilizar, creo, por vía intravenosa. Se puede utilizar uno es para las enfermedades del aparato respiratorio, creo. También se estaba utilizando en lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? En casos de edema. Eso es lo que... Creo que estás en otro seminario. A ver, Doctora, creo que están ya. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? doctora, siempre va acompañado de lo que es un paro, ¿no? De la fluidoterapia, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos que buscar es un acceso venoso de gran calibre, ¿no? Y usar catéteres que tengan también de gran tamaño, ¿no? Mayormente 20, ¿no? O 18. Y la solución que se debe usar de primera es el cloruro de sodio, ¿no? Claro, un cristaloide, ¿no? Un cristaloide. Ujú. Y venas de gran calibre, o sea, venas de preferencia por Basílica, encima del abdomen, ¿no? Sí, doctora, pues. De preferencia por ejemplo, la humeral, bueno, si tuviera el paciente vía central, pues ideal, pero si no, por lo menos coger
la vena humeral y elevar el brazo, ¿no? O sea, poner la droga, si se trata de la droga, seguida de unos 20 cc de fluido para que llegue rápidamente y levantar el brazo, ¿no? Para que llegue más rápido. Y obviamente los fluidos que vamos a usar de inicio, cristaloides. Si tenemos un paciente con antecedente sangrado, rápidamente para recuperar presión, cristaloide asociado a coloide, mientras llega la sangre, ¿no? Porque la sangre no está en 2-3 minutos. La sangre, por más que no se haga prueba cruzada, mientras el banco digamos, la descongela, por lo menos pueden pasar unos 20 minutos. Por lo tanto, siempre debemos hacer la reanimación con fluidos tipo cristaloides, coloides, hasta que llegue la sangre, si es que el paciente obviamente se trata de una hemorragia y necesita sangre, ¿no? Pero si es un paro en el cual no hay de por medio un sangrado, pues entonces seguimos nada más cristaloides y coloides, ¿no? Doctora, ¿y en qué caso se utiliza el catéter venoso central? ¿En qué caso se utiliza? No, o sea, ¿en qué casos se tendría que abrir un catéter venoso central? ¿En qué casos, hablando de paro? Ajá, o eso ya sería más relacionado con causas hemorrágicas. Miren, un catéter venoso central les va a facilitar el hecho de llegar rápidamente a niveles de los grandes vasos, del corazón, una buena cantidad de volumen, ¿no? Y también sirve para los vasoactivos, sirve para pasar la norepinefrina, para reponer potasio, ¿no? Debe ponerse por una vía central. Pero cuando estamos en un escenario de un paro cardiorrespiratorio, con excepción de que sea un paciente ya hospitalizado, que ya tiene el catéter central, obviamente, si ya lo tiene el catéter central, ese catéter lo podemos usar para colocar las drogas de reanimación y los fluidos. Pero si el paciente viene por la emergencia y no tiene ningún catéter central, no nos podemos nosotros demorar en ponerle un catéter central. Se ha visto que incluso hemorragias severas, ¿no? Hablando de una hemorragia obstétrica o no obstétrica severa, con 2 catéteres periféricos 18, 16 es suficiente para hacer una reanimación de fluidos. O sea, no es necesario una vía central para reanimación de fluidos. Que ya después, cuando el paciente sea reanimado, se puede hacer con toda calma, porque es un procedimiento que necesita cierta experticia y demora. Si yo me pongo a hacer una vía central, dejo de hacer el masaje. Y por lo tanto, eso no es reanimación adecuada, ¿verdad? Entonces la vía central se debe posponer cuando ya el paciente está más estable para proseguir, digamos, con la infusión de fluidos y con la infusión de drogas vasoactivas, ¿no? Doctora, ¿Sí? sí, y si es de difícil acceso a las vías periféricas, por ejemplo, un paciente obeso o en pacientes que no se encuentren la posibilidad de realizar una Podemos vía hacer la periférica. vía intraósea, ¿no? La vía intraósea en la cara anterior de la tibia, en cualquier paciente adulto o niño, es abordable con un catéter, con una aguja 18, incluso una aguja gruesa. Se hace una punción de la tibia y se puede pasar drogas y, ¿cómo se llama? Y fluidos a través por la vía intraósea, ¿no? Si es que no se puede, digamos, ubicar una vía periférica. Por eso es que es muy importante cuando el paciente llega digamos, a la unidad de shock trauma, todo el trabajo que se hace es un trabajo en equipo, ¿no? Inmediatamente el médico hace un triaje, evalúa rápido para ver de qué se trata y la enfermera ya está con sus catéteres y sus fluidos para inmediatamente coger un vaso. ¿Por qué? Porque el paciente cuando recién llega todavía tiene la oportunidad de coger un vaso, pero si ya dejan pasar el tiempo, lo más probable es que sea mucho más difícil coger un vaso, peor si es un neonato, ¿no? Que es más difícil en ellos, o si es un paciente obeso o un paciente senil, que también tienen vasos difíciles, ¿no? Ahora, hay otras vías, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, para drogas, se puede usar el tubo endotraqueal, ¿no? Si el paciente lo intuban por la vía endotraqueal, usando una sondita, a través de la sondita
introducida por el tubo endotraqueal, se puede colocar las drogas, ¿no? Y son de llegada muy rápida al sistema central, digamos, de vasos grandes y a nivel pulmonar, ¿no? Eso en cuanto a las drogas, pero claro, el agua, el fluido, tenemos que conseguir vía intraósea o vía endovenosa, ¿no? Y en los neonatos, por ejemplo, no hay que abordar ningún vaso, es más fácil coger el cordón umbilical, ¿no? Y a través de cateterizar un vaso. Bueno, pero no han hecho la reanimación del niño y del recién nacido. La haremos otro día, ¿verdad? ¿A quién le toca eso? ¿Es otro grupo? Sí, doctora, es otro grupo. Ah, ya. Bueno, lo dejaremos para otro día. De paso que ese día les tomo el examen de estos 3 seminarios, 4. El día de mañana tienen clase a primera hora, a las 7, así que vayan, descansen.